Así que saludos, mi apreciado ministro competente del nuevo pacto desde Popayán, Colombia. Así que bueno, vamos a esperar que se une un poco más la audiencia, para entonces comenzar a transmitir acá lo que tenemos hoy planificado. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Popayán, mi estimado Ervin? Pues amados, muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, se ve bien. ¿Se ve bien, Johan? Yo los veo bien y los escucho Ok, bien también. ok, perfecto. Ok, vamos a esperar entonces que eh, vayan uniéndose personas allí. Todavía no son las 7 de la noche, por eso quise entrar un poco antes para afinar todos los detalles. Saludos, Johan. Saludos, mi estimado apóstol, saludos, Pastor Ervin. Le enviamos un abrazo fraterno desde aquí, de Llave, llegando ya de la jornada Saludos, amado, laboral. igualmente. Y aquí estamos para esta temática que estamos llevando los jueves, lo que es la planificación y estrategia de una iglesia contemporánea. Cómo nos hace falta lo que es la planificación y la estrategia. Y hoy, mi estimado apóstol, tenemos una persona entendida en asuntos eternos, que sé que desde esa medida de gracia nos va a dar luz en cuanto a la planificación y la estrategia. Mi estimado Ervin Collins y apóstol Ángel. Yo, Ervin, ¿qué pasó? Ha salido, bueno, alguna situación allí. Tiene problema, creo que tiene un problemita con el internet. Sí. Ajá, si puedes hablar un poquito más alto, te lo voy a agradecer porque se escuchaba un poquito ahorita lejano, ¿no? Sí, Saludo que a Quiseno, que está allí, que se ha unido a la transmisión desde New Jersey. Así que sí, un saludo allí, bueno. Y a todos los que se están uniendo a la transmisión. Vamos a esperar a ver, vamos a mandar otra vez nuevamente la invitación a Ervin Collins. Ok. Que se la estamos enviando nuevamente para ver si no las acepta allí. Ok, ya se la acabo de enviar. Así que gracias allí por estar. Me está entrando un mensaje por WhatsApp, pero no lo puedo leer. No lo puedo leer porque si no se me cae la transmisión de Ervin Collins. No sé qué está pasando allí. Si quieren añadir un comentario. Salimos, si quieres, salimos y volvemos a entrar al apóstol para. Bueno, vamos a salir a ver, pero. No, yo está diciendo un momento, espérese. Un momento, ok, perfecto, sí, sí. Bueno, saludamos a todos los que jueves tras jueves, domingo tras domingo, se conectan a través de nuestras redes sociales, Facebook. Ok, vamos a ver, vamos nuevamente a mandar la invitación a Colin K2. Ok, lo estoy enviando nuevamente. Le estoy enviando la invitación. Y como les decía, saludos a todos los que jueves tras jueves, domingo tras domingo, se unen por medio de esta transmisión del Instagram Live. Creo que se está uniendo. Ah, ok. ¿Qué está pasando, mi amado? ¿Tienes problemas con el internet? No, no sé, no les escuchaba bien y se me quedó congelada la imagen. Acá el internet está bien. Yo estoy listo ya. Está bien. Ustedes están listos. Okay. Estamos ok. ¿Se ve bien la imagen? ¿Me veo bien? ¿No me veo congelado, o Johan? Sí, está bien, se ve bien, se ve bien. Ok. Bueno, entonces tenemos allí a Quiseno, que está en New Jersey. Vamos a esperar un momentico mientras se une el resto de las personas. Ya marcamos ahora sí 7 de la noche hora de Venezuela, 6 p.m. hora de Colombia. Como les decía al comienzo, hoy vamos a tratar a través del pastor Ervin Collins desde Popayán, Colombia,
sobre el tema la importancia de planificar estratégicamente el proyecto de vida como iglesia. Creo que se congeló la imagen. William Enrique, saludos, tutor de Rema University, allí saludando, gracias, amado William. Vamos a ver acá, ¿quién está por acá? Ok, ok. Bueno, volvió a salir, no sé qué está pasando allí. Se ve perfecto la imagen, porque él dice que se le congela la imagen. Bueno, entonces, saludos a William Enríquez allí y a todos los que están allí, que tengan a bien conectarse en esta noche. Vamos a enviar nuevamente la invitación a Erwin Collin. Ok. Gracias, amado William Enríquez desde Guatemala. Saluda a toda la gente bella de Guatemala que está allí conectada. Gracias. Ok, muy bien, gracias. Gracias por el privado, Pastor William Enríquez desde Guatemala. Ok, ¿qué está pasando? Porque nosotros estamos bien, William Enríquez nos está viendo muy bien desde Guatemala. ¿Qué pasará allá? Ok. Vamos, Johan, habla, pues tengo por aquí un vehículo. Voy a apagar el micrófono. Saludos, saludos, mi estimado Hervis. Te envío un abrazo fraterno. Creo que ya estamos listos para arrancar con la temática que tenemos programada, la serie, la planificación y estrategia de la iglesia contemporánea. Y estamos con un hombre con una medida de gracia que entiende lo que es la planificación desde el espíritu y ministrar en cuanto a esta temática, mi estimado Pastor Hervis. Tienes el tiempo que puedas ahí, claro, son 30 minutos, pero queremos también, mi estimado Pastor Hervis, Apóstol Ángel, hacer como una mesa de que podamos interactuar en cuanto a la temática, pero siempre el invitado nos va a dar, va a empezar con lo que es lo que tiene ya programado. Y va a ser muy importante interactuar ahí con Hervis, que sé que nos va a dar mucha luz. Adelante, Hervis, tienes el tiempo. Gracias, amados. Buenas tardes. Les saludo y mi abrazo fraterno desde aquí, desde Popayán, Colombia, a todos ustedes, nuestros amados consiervos y colaboradores allí en nuestro hermano país Venezuela, y a todos los que están ya en sintonía esta tarde, noche ya en algunos países. Bueno, amados, un tema desafiante. Yo les agradezco a ustedes, al apóstol Ángel, a mi amado Joan, por darme esta oportunidad. Un tema desafiante, pero también un tema relevante, amados. Dadas las circunstancias, pues, que nos rodean, dado todo lo que estamos viendo y viviendo, el auge de la tecnología, la hipermodernidad, el transhumanismo, etcétera. Todos estos conceptos para algunos demasiado nuevos y que en la iglesia o para los santos algunos de estos conceptos nos superan porque no los alcanzamos a masticar muy rápido. Y bueno, el desafío que se nos plantea con esta temática, amados, es poder traer alguna luz, poner una luz desde la plataforma del nuevo pacto, poner y traer luz desde la mente de Cristo, traer luz desde el marco de la verdad presente, la gracia y la obra de plenitud de Cristo. Traer esa luz dentro de esta realidad y esta temática creo que nos va a servir a los ministros, a los amados que están aquí conectados, para entender la necesidad de una planeación estratégica y por qué también los ministros no debemos quedarnos, amados, de algunas cosas que yo le llamo son la nanotecnología que el Espíritu de Cristo quiere impartir a la iglesia, porque la iglesia debe permanecer y debe ser también el faro en medio de este mundo en tinieblas. Quiero decir que la edificación y perfeccionamiento de los santos, si bien es una tarea continua, y es una tarea incansable, incesante, el Espíritu de Cristo siempre ha producido el conocimiento y siempre ha traído la iluminación para que el entendimiento de aquellos que nos presiden en el Señor pueda llevarnos, mis amados,
a ser estratégicos en cuanto a las obras. Entendamos que la palabra obras, que son actos, hechos, que el Espíritu de Cristo produce en los santos, el querer como el hacer, pero esas obras, esos hechos, esos actos que tienen que ver con la unidad, traer unidad en el pensamiento primero, en los santos, pues es impartido a aquellos que nos presiden en el Señor, y esa es una dinámica que no podemos desconocer. Por eso, desde aquí mi reconocimiento a nuestros amados apóstoles, el apóstol Ángel, el apóstol Basilio Patiño, el apóstol Juan Ballester y bueno, y otros hombres de Dios que han sido asignados a estas tareas de traer iluminación. Para este caso puntual, amados, permítanme, yo pongo mi cronómetro porque voy a tener que correr un poquito con este tema. Ustedes ya entenderán que pues es un tema que va a quedar ahí, va a provocar algo en el espíritu, esa es la idea también. Aquí tenemos al apóstol Ángel, al amado Joan, inclusive aquí estaremos también nosotros para poder ayudarles a entender. Sin embargo, sí sé que va a provocar algo en su mente y en su espíritu esta temática. Para ello hemos planteado para esta tarde 7 puntos, que son los puntos principales o fundamentales en toda construcción o labor o planeamiento estratégico, empezando desde el fundamento, que para este caso el fundamento es la visión. Voy a nombrarlos. El primer punto sería el fundamento, la visión. El segundo punto, la sobreedificación o la misión. El tercer punto, los valores o las prioridades. El cuarto punto, el alcance, en este contexto pues generacional, hasta dónde visionamos esta planeación. El quinto punto, el discipulado, lo que tiene que ver con el entrenamiento, lo académico y lo metodológico. El quinto, las obras de fe, o sea, la implementación de todo lo que venimos arrastrando. Y como séptimo punto, la recompensa de evaluación. Todos estos términos tienen Biblia, como decimos. Todo está sustentado, obviamente, en el nuevo pacto, todo está sustentado en el entendimiento de Cristo. Pero como dijo un amigo que es un médico prestante y es un gran dermatólogo, al grano, amados. Primer punto, el fundamento y la visión. En toda estrategia y para la iglesia, para la época actual en la que estamos, amados, ministros, colaboradores allí, edificadores, todos ustedes que nos sintonizan a esta hora y donde nos vayan a mirar en toda Iberoamérica, quiero decirles que el primer punto fundamental que no podemos desconocer es el fundamento. El apóstol Pablo hablaba en esta terminología acerca del fundamento, pues que el fundamento es único, el fundamento es incuestionable, incontrovertible, el fundamento es eterno, invariable, incambiable, inconmovible, y es Cristo. Pero dentro del desarrollo del entendimiento del fundamento como visión, porque en toda planeación tienes que extender y entender cómo asentar la visión dentro de ese fundamento. Entonces el apóstol Pablo habló del fundamento como algo rudimentario y básico. Cuando él dice, yo como perito arquitecto puse un fundamento, yo como perito arquitecto di unas medidas, manifesté un alcance, tuve y traje un entendimiento generacional. Ahora bien, a ustedes les corresponde la tarea de sobreedificar. Entonces, en la tarea de sobreedificación y en el desarrollo, mis amados, y en el desafío que como iglesia tenemos en estas actuales circunstancias y mirando hacia el futuro generacional, creo que esa parte del fundamento es un trámite, el conocimiento del fundamento, el interactuar con el fundamento, el saber que el fundamento es Cristo, tiene que ver con un trámite donde también no podemos perpetuar el estar siempre girando en el rudimento o fundamento principal. Miren esto, en el libro de Hebreos, el autor nos habla de que en ese conocimiento o en ese interactuar del fundamento, nosotros tenemos una responsabilidad. Una vez conocemos el fundamento y hacemos trámite interactuando con el fundamento como algo rudimentario, luego la tarea de perfeccionamiento debe llevarnos a dejar el rudimento porque avanzamos. Si esto lo planteamos como una construcción de una edificación, un edificio, nadie se queda trabajando pues rompiendo la tierra para echar el cimiento, sino que van construyendo 5, 10, 20, 30 pisos, bueno, según la visión
y el plano que se tenga. La obra de Cristo es exactamente igual a una construcción. Por eso traje a colación y la referencia del apóstol Pablo, que él puso el fundamento, está puesto, es inamovible, es irrevocable, incambiable y eterno. A partir de ahí es que todos los ministros, los edificadores, los que colaboran en esta tarea de gracia, tenemos la responsabilidad de ir avanzando según el conocimiento de la asignación que tenemos. Entonces, en el libro de Hebreos, el capítulo 6 te dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. Y ahí hay una lista. ¿Cuáles son los rudimentos? Arrepentimiento. Hay que ir dejando la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la fe, la doctrina del bautismo, la doctrina de la imposición de manos, el dogma de la resurrección de los muertos y la doctrina del juicio eterno. Dice que una vez tú abandonas, dejas y pasas por ese fundamento, que es un aspecto metodológico, lúdico, académico, elemental en la vida de todo creyente, vamos a alcanzar un grado de perfección. Eso en cuanto a la planeación. Si usted es un ministro, si usted es alguien que está visionando en esta época un replanteamiento ministerial, un replanteamiento pastoral, no puede desconocer el fundamento. Y que el fundamento tiene que tener estos trámites, arrepentimiento, fe, bautismo, pero ese es un trámite corto. Por eso dice, dejemos ya el rudimento. Segundo punto, la edificación. Una vez ya se tiene claro el fundamento y cuánto tiempo y durante qué periodo, por ejemplo, hay algunos pasajes donde el apóstol Pablo dice que predicó 1 año, en otro lado estuvo 2 años, por ejemplo, en Jerusalén estuvo creo que 2 años, hablando de lo fundamental y también de lo más avanzado, y dejó allí, dice, pero nadie me entendió, tuve que sacudir mis ropas, sacudir mis pies, porque no me entendieron de qué trataba, y cuando vine a buscar a los que tenían reputación de saber algo, me di cuenta que no sabían nada, porque a mí se me reveló Cristo en el Espíritu, pero ellos lo conocían en la carne, y no me interesaba diluir lo que en el Espíritu ya se había formado en mí. Entonces dijo, Pablo, me retiro, voy a buscar una plataforma nueva. Entonces el proceso de sobreedificación, o lo que llamamos misión, que tiene que ver, amados, para nosotros los ministros, tiene que ver justamente con la tarea de ayudar a los santos a identificar la asignación en el cuerpo de Cristo y el aporte que cada uno espiritualmente le hace al cuerpo para que el cuerpo de Cristo permanezca en movimiento, en sinergia. En este punto quiero anotar lo siguiente. Hay palabras, mi amado apóstol Ángel, mi amado Joan, y ustedes, nuestra audiencia que están allí, hay palabras que nacieron en el contexto corporativo del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Hay palabras que son de origen y de aplicación eminentemente espiritual. Lastimosamente, al ir pasando la culturalidad, la transculturalidad, las traducciones bíblicas, entre otras cosas, y al contaminarse a veces el pensamiento de la iglesia, porque se contaminó con filosofías, con tradiciones de los hombres, etcétera, muchas de esas palabras que nacieron en el contexto de la iglesia, las robó el sistema. Sinergia es una palabra, un ejemplo de ello. Sinergia que tiene que ver con cómo opera todo un mecanismo para mover algo mayor. Entonces la palabra sinergia la capturó el sistema, no la robó el sistema, y hoy cuando un predicador, un ministro, un apóstol habla de sinergia, tal vez el auditorio dirá, ¿de qué va a hablar mi pastor? Lo atacó un espíritu de error. Hoy parecía que mi pastor estaba como medio endemoniado porque habló de unos términos que nunca ha usado. Y creo, amados, amado apóstol Ángel y amado Joan, que los ministros tenemos la tarea de no temer usar ciertas palabras que son del lenguaje bíblico, corporativo y cristológico. Lo que pasa es que la robó el sistema. Una de esas palabras en términos negativos también es el término escoliosis, de algo que se desvió en el tiempo. Bueno, y hay otras, aquí solamente por poner algunos ejemplos. Para ello, aspiro que me inviten en otro momento para hablar de esos términos. Me estoy autoinvitando y haciendo publicidad de una vez, amado apóstol Ángel. Entonces, amados, la tarea de sobreedificación que tiene que ver con la misión. Por ejemplo, el referente bíblico está en 2 de Corintios 3:6. Ahí es donde dice que el Señor mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, y ahí cambia entonces, porque a pesar de que nosotros podamos predicar y usar palabras, conceptos humanos, la motivación, el espíritu y el efecto no es humanista, es espiritual.
Por eso Pablo decía, yo vengo a edificar, a predicar con las palabras que enseña el Espíritu, pero no era que Pablo estaba proponiendo un nuevo lenguaje, un lenguaje evangélico, sino que Pablo estaba proponiendo el entendimiento de los conceptos humanos, pero desde el preconcepto espiritual. Eso es lo que nosotros los ministros llamamos volver al fundamento, volver al origen, volver a la fuente, volver a la inmanencia, porque el Espíritu de Cristo opera y fluye en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo es donde están contenidos todas las riquezas de pleno entendimiento, o sea, los preconceptos, amados. Por eso parte de la edificación apostólica, la tarea apostólica generacional, en el segundo punto de la estrategia, es justamente la edificación, dando a conocer la misión, identificando en los santos la asignación y ayudándote a crecer. Ahí es donde, pues, entendemos que muchas cosas se han tergiversado para manipular la gente, como el término paternidad espiritual, sujeción, cobertura, entre otros. Que ese es otro tema, amados, que bueno, en otra oportunidad podremos compartir. Sin embargo, sí dice que nos hizo ministros competentes del Espíritu y ministros competentes del nuevo pacto, que no es de la letra, no es algo, cuando habla de la letra, es que no es algo filosófico, conceptual, no es algo de desarrollo humanista o evolutivo del pensamiento del hombre, sino que es algo permanente porque la fuente es el Espíritu y el Espíritu nunca cambia, Cristo es el mismo. Por eso dice, no somos ministros de la letra, como quien coge un libro, agarra un libro para estructurar un pensamiento filosófico, y Pablo mismo lo decía, yo no vengo aquí con excelencia de palabras, con unos términos que ustedes no entiendan, que nadie me entienda para descrestarlos a todos y que nadie entienda la predicación. Yo vengo con sencillez, pero traigo palabras que enseña el Espíritu, y si son palabras que enseña el Espíritu, amados, hay que desarrollar experticia, hay que desarrollar también la familiaridad con los conceptos. Por eso dije, amados, que muchas veces en nuestras congregaciones la gente está más acostumbrada a oír conceptos evangélicos, costumbristas, evangelásticos o evangeloides, que la esencia de la pureza de los conceptos, la inmanencia de Cristo. Muy bien, entonces, en el tercer punto, cuando hablamos de los valores, amado apóstol, ahí tiene la guía también, si me está siguiendo. Los valores, en toda estrategia tiene que identificarse unos valores. Los valores hablan de la prioridad y la prioridad habla del enfoque. Entonces, todo ministro no puede pretender agarrarlo todo. No podemos pretender, porque hay un enfoque, amados, hay una prioridad. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Yo no soy todo el cuerpo de Cristo. Yo poseo la plenitud de Dios, pero en cuanto a expresión, solo una parte. Por eso, importantísimo entender que cuando los ministros nos congregamos, por ejemplo, en estos medios que estamos, aquí hay una mayor manifestación de plenitud, porque estamos unidos en un entendimiento, en un espíritu, y la suma de este espíritu hace que la expresión, la gloria, el resplandor y el entendimiento sea mayor. Eso habla de los valores, las prioridades y el enfoque en toda congregación, en toda estrategia, en toda labor que un ministro apostólico, que un ministro reformador, que un ministro asignado a esta generación para traer vida, iluminación y luz deba entender. Entonces ahí está el referente bíblico, que es Romanos 12:2, donde el apóstol Pablo les decía, y no os adaptéis a este siglo, a este sistema, sino permanezcan en transformación mediante la renovación del entendimiento, para que vivan siempre bajo el conocimiento de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahí está entonces lo que habla de valores, prioridades, en cuanto al conocimiento. No sé, amado apóstol, si deba hacer una pausa, si a usted le parece bien, e interactuamos un momento aquí en la mitad de la presentación. ¿O continúo? Vamos de largo. No, continúa, está bien, va bien, va bien. Creo que va muy bien. Ok, amado apóstol. Perfecto, sí señor, vamos para adelante. Entonces, estoy al aire. Entonces, en el cuarto punto, dice en Salmo 78, el versículo 5 y 6, es el alcance generacional. El alcance generacional, pues, es hasta dónde tú has proyectado. Y esto tiene que ver, obviamente, también recogiendo las palabras o el entendimiento apostólico de Pablo, donde él dice que él era enviado a los gentiles. Por eso sale de Jerusalén entendiendo que su asignación generacional no era Jerusalén. Allí estaban los grandes apóstoles que habían andado con el Cordero.
Entonces él dice, entiendo que mi asignación no es en este ámbito para que nuestras cabezas no choquen. Por eso aún ellos mismos fueron diseñados y fueron traídos luego al entendimiento de Pablo, el caso del apóstol Pedro, donde cuando reconoce las palabras y las epístolas de Pablo, dice, aquí hay algunas cosas muy grandes y muy difíciles de entender, porque es que esa labor generacional aún arrastra a aquellos que aparentemente se quedaran rezagados. Por eso, como esta obra la hace Dios, amados, como la iglesia es de Cristo, como la edificación primeramente le pertenece a Él y Él nos da el entendimiento, la sabiduría y las acciones pertinentes conforme a la gracia que nos fue dada, a veces nosotros humanamente juzgamos, los apóstoles, los ministros, podemos juzgar que alguien se quedó, parece que alguien se rezagó, pero al final de cuentas, como la obra es de Dios, ese será arrastrado por el conocimiento que ha sido impartido en esta generación. Entonces, en cuanto al alcance generacional, hay un referente bíblico ahí en el Salmo 78 que dice así, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. Ahí está una labor generacional, amados. Creo que esa parte no ha sido muy desarrollada, no ha sido identificada por los santos, por los ministros, no ha sido identificada por la iglesia, porque hemos descuidado la plataforma generacional, el avance generacional, para que la gente pudiera transmitir aquella iluminación, aquel conocimiento que ya se ha dado a la gente, que ya se ha dado a las personas. Entonces nos hemos quedado un poco rezagados en identificar la labor y el trabajo generacional. En el quinto punto, la labor académica. Bueno, ¿cómo vamos a aterrizar lo que se iluminó? ¿Cómo vamos a aterrizar lo que se ha dado a conocer? ¿Cómo vamos a aterrizar como generación en los auditorios? ¿Cómo convertimos los auditorios en aulas? Y dejamos los auditorios para que la gente no sea templo dependiente, púlpito dependiente. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición? Porque ese es el verdadero desafío. Y aquí viene la tarea apostólica de lo que llamamos los ministerios, ¿verdad? El que preside, el que reparte, el que visita, el que da, el que no da, todos que hacen parte de algo grande. Entonces, la labor académica, educativa y metodológica tiene que ver con lo que Pablo le aconsejaba a Timoteo. Por ejemplo, segunda de Timoteo 2:15 y segunda de Timoteo 3:16 respectivamente, las leo, dice así. Pablo le dice a Timoteo, haz tu mejor esfuerzo, Timoteo, para presentarte ante Dios como un obrero aprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. Y ahí me regreso al punto anterior, amado apóstol Ángel, porque si la gente no conoce los términos espirituales, porque están contaminados del humanismo, entonces lo que se expresa no es espiritual, es humanista. Por eso Pablo hablaba de la palabra como el sonido de trompeta, que tiene que dar un sonido cierto, que se entienda. La verdad es que hoy, producto de la paupérrima y deficiente labor de discipulado que a veces se ha hecho, lo que vemos es gente transmitiendo y replicando ignorancia, gente transmitiendo y replicando religión, gente transmitiendo y replicando herejías, conceptos distorsionados, falsos y aún mentiras, porque tú sabes que cuando una mentira se repite de generación en generación, 3 generaciones más adelante, eso que en la primera era mentira, en la tercera ya es verdad, verdad implementada, verdad creíble, como tenemos hoy en la grave dificultad y la grave situación con algunos conceptos que están inclusive en el nuevo pacto, el concepto diablo, Satanás, opositor, el concepto juicio, el concepto condenación, el concepto mismo iglesia o cuerpo de Cristo, que son conceptos que la religión los capturó, agarraron la franquicia de la interpretación bíblica y entonces lo exportaron solamente desde una parte sesgadamente. Y entonces la tarea hoy es mirar cómo quitamos la tierra que se echó encima de ello y hoy devolvemos a la iglesia, a los ministros, a los santos, a los edificadores, estos conceptos en un grado de pureza que le permita al discípulo, al edificador, al pastor, al maestro, usar bien la palabra de verdad. Bueno, en el segundo de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil o provechosa para enseñar,
para reprender o para corregir. Ahí viene el término contrario, escoliosis. Escoliosis es algo que se desvió. ¿Cómo corregimos la escoliosis? Reprendiendo o corrigiendo, obviamente, para corregir y para entrenar en justicia. Entonces, ahí está la labor académica que tenemos que hacer, amados, en toda estrategia. Si usted va a planear, amados ministros que están acá, y usted está planeando proyectar una tarea, déjeme decirle que no vengo yo a pretender decirle cómo debe hacer, sino más bien darle estas herramientas para que usted, en el entendimiento de la asignación que le ha sido dada, en la geografía que está, con el etnos, la gente que ha sido asignada a su órbita, usted pueda aplicar estos conceptos. Más allá de decir, porque estrategias hay muchas y podríamos traerlas acá, pero entonces al que no se identifica con esa estrategia va a decir, pero a mí no me gusta eso, nunca me ha servido, lo intenté durante años. Entonces, antes que traer nosotros una estrategia acá, estamos brindando un entendimiento desde algo general, que es la mente de Cristo. En el sexto punto, ya viene la parte de la implementación, los hechos, o lo que también llamo las obras de fe. Eso está contenido en Efesios, ¿verdad? En Efesios, el apóstol Pablo decía que hay un diagrama, hay un diseño, hay un derrotero, una ruta, un cronograma de Dios que se basa en buenas obras, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Ese andemos tiene que ver con el entendimiento corporativo generacional, porque si uno hace las obras, si un solo ministro por allá como llanero solitario hace las obras y los demás no entienden lo que en esa asignación deberíamos estar haciendo todos, entonces esto no sirve, amados, porque pues es un llanero solitario por allá, es alguien que se iluminó su entendimiento y está solo. Por eso esto es corporativo generacional. La implementación no es de uno, la implementación es del cuerpo. La implementación y el entendimiento de la mente de Cristo es una tarea de todos los creyentes, de todos aquellos nacidos de nuevo. Si lo ponemos en perspectiva del reino de los cielos, entonces diríamos que es un entendimiento que todo ciudadano del reino de los cielos, nacido de nuevo, debe entender. ¿Cómo implemento la iluminación? ¿Cómo la revelación, lo que ha sido alumbrado, es una ley gobernante que sustenta mi vida? Voy a repetir eso. Porque repetimos mucho aquel famoso pasaje, el justo por la fe vivirá. Pero no entendemos qué es fe, porque resulta que la fe es un rudimento. Entonces tú no puedes pretender hacer las buenas obras parado en un rudimento, sino que las buenas obras se manifiestan desde la fe que dejó de ser rudimento, o sea, la fe del Hijo de Dios, la fe pura. Por eso vamos adelante a lo perfecto, que lo perfecto es Cristo, lo perfecto es todo lo que sale de Cristo y que ya no está contaminado ni con mi filosofía, ni con mi alma, ni con mis caprichos, ni con lo que yo creo, que me imagino y es lo que Dios se agrada, no, porque Él produce en mí el querer como el hacer. Eso significa que el creyente, el ministro, ha llegado a un grado de discernimiento de la obra de Dios asignada a su vida que le permite maniobrar en un margen de seguridad que no da lugar al error. El problema con la implementación, el problema con la revelación que ha venido a esta generación es que esa revelación y esa iluminación corre el riesgo por el factor humano, amados. Usted sabe que el factor humano en toda actividad es definitivo. Y la revelación y la iluminación pues también corre el mismo riesgo. Pasa por nuestra mente, pasa por nuestro cerebro. Y ahí es donde el riesgo de la implementación, de la implementación según Dios, pues a veces se malogra, porque quedamos sesgados hacia un lado. Por eso es importante, amados, que en cuanto a las buenas obras y al conocimiento de las buenas obras, nosotros pudiésemos establecer un margen mínimo de error. Mire que eso lo podemos ver, la implementación, las obras que Dios preparó de antemano, que son la manifestación de la plenitud de Él, la manifestación de su gracia, que no da lugar a ambigüedad y errores, porque significa que Dios no me está preguntando a mí, a ver yo qué opino, sino que yo no soy ningún intérprete, yo solo soy expresión. A veces los ministros creen que son intérpretes, y nosotros no somos intérpretes, somos expresión. Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo es el que interpreta. Usted y yo somos reactivos a la palabra, eso se llama obediencia. Por eso la fe, amados, no es lo que usted decidió creer. La fe no es lo que le enseñaron en su casa, eso no es fe.
La fe es cuando un pensamiento de Dios se instaló en mi espíritu. Instalado en mi espíritu ese pensamiento de Dios, ahora es el sustento de mi vida. Yo dependo, vivo por ese pensamiento, sin importar las cosas que alrededor estén sucediendo. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Muy bien, ese referente ahí, si ustedes quieren tomarlo, no lo voy a leer, ya estamos, creo, amado apóstol, al margen del tiempo. En Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3 está el referente de la implementación, un ejemplo allí que ustedes lo pueden tomar en cuanto a lo que estoy diciendo. Y el séptimo y último punto, en toda estrategia de planificación, en toda estrategia de proyección que nos desafía esta presente generación y este siglo, tiene que ver ya con la evaluación, los resultados o el término más bíblico, pues la recompensa. En Colosenses 3:23, este sí déjemelo leer porque creo que es importante que lo lea para darle marco a lo que voy a decir. Hagan lo que hagan, dice Pablo, trabajen de buena gana. Trabajen siempre como para el Señor y no como para nadie en este mundo, porque ustedes son conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes son servidores de Cristo el Señor. Aquí quiero traer a colación lo siguiente. Todos estos aparatos que usamos ahora, todo lo que llaman smartphone, teléfonos inteligentes, iPhone, etcétera, ahora tienen la facilidad de la conectividad. Todo está conectado o interconectado o permite conexiones entrantes y salientes. Hoy todo lo que necesitamos, por ejemplo, de un smartphone, de un teléfono inteligente, ya no se graba en el teléfono, te entregan el teléfono vacío, porque tú te conectas a la nube y de la nube descargas lo que tú necesitas en tu teléfono. En la nube está todo, pero yo cuando conecto mi teléfono a la nube, yo no descargo todo lo que está en la nube. Yo descargo solo lo que necesito usar. Entendamos esto, amados, la mente de Cristo es donde todos los creyentes están conectados. Es como decir la nube. Todos, por eso dice, y de su plenitud tomamos todos. O sea, tomamos de la nube, de la mente de Cristo, pero de la nube no descargamos todo, sino lo que está asignado a entender, porque lo que está asignado a entender como ministro, como cuerpo de Cristo o como edificador, es lo que le va a aportar a la sinergia, al movimiento del cuerpo. Si el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que está sentada en el planeta, en el mundo, se necesitara mover, cuánta energía, cuánta fuerza, cuántas conexiones, cuántos interconectados con la mente de Cristo necesitaríamos, si lo ponemos así en perspectiva. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo en este planeta y es global, ¿cuántos necesitaríamos estar conectados a esa nube, a esa mente de Cristo? Por eso cuando hablamos de evaluación de resultados o de recompensa en la planificación estratégica, amados, estamos hablando de que con cuántas personas contamos, pero que permitan la evaluación, que permitan la corrección, que permitan examinar y que a la luz del mundo, porque usted sabe que la palabra nos dice que estamos nosotros siendo juzgados a la luz del mundo. En otras palabras, el mundo pone sus ojos en nosotros para mirar cómo funcionamos en base al entendimiento que tenemos y a lo que dedicamos. Amados, hasta allí les dejo esta disertación. Bueno, aquí quedo atento, mi amado apóstol Ángel, amado Joan, si hubiera alguna aclaración, alguna pregunta de los contertulios que están acá, de los amados que se han conectado, aquí estoy atento. Gracias por la atención dispensada. Abrazo desde Popayán. Gracias, Erwin, esa impartición que nos diste ahorita. Traíste 7 puntos importantes. Creo que el primer punto fue el fundamento, visión, edificación, misión, valores, prioridad y enfoque, alcance generacional, académico, educativo, implementación de hechos y evaluación y resultado y recompensa. Fíjate algo, Erwin, cuando tú hablabas del primer fundamento y visión, queremos decirle a los que están en audiencia ahorita, en cuanto a Hebreos 6, habla de los rudimentos. Cuando hablabas de los rudimentos que dice que ya no andemos más en arrepentimiento, fe, bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno, es bueno
decirles a los que de repente no están en el entendimiento como tal, de que de repente escuchan y pueden tergiversar algo lo que tú estás diciendo, es que cuando hablamos de fe, hablamos que la fe es la fe es Cristo. La fe no es una fe mía ni nada de esto, sino que estamos hablando desde una fe humanista, pudiéramos decir, desde una fe de lo que a mí me parece conforme a lo que hablaba el escritor de los hebreos a lo que eran los judíos, siempre entendiendo que esa era una carta para los hebreos y los que estaban haciendo la transición. Pero también quería preguntarte algo, Erwin, y después darle la palabra al apóstol Ángel. En cuanto a esta temática, fíjate, la planificación y estrategia. Me llama la atención, quiero tomar 2 minutos. Me llama la atención esta palabra que quiero decirla, ¿no? Que es Génesis capítulo 1, y sé que nos va a dar luz. Fíjate, Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice la palabra en el versículo 28, dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y subyugadla y enseñoread. Pero quiero buscar una Biblia interlineal que tengo aquí, porque me llamó la atención esta palabra de multiplicado y enseñorear. Antes de la caída de Adán, todavía Adán se manejaba desde el ser de Dios, del ser al hacer. Ahora, Dios siempre tuvo en su planificación y estrategia de que el hombre tomara el gobierno de la tierra, de lo que él creó. Ahora, entendemos lo que pasó con Adán y esto. En la cruz se restituye, ¿verdad?, lo que se había perdido. Ahora, desde la tecnología del espíritu, desde la planificación del espíritu, nosotros podemos tener este entendimiento, Erwin. Podemos comprender lo que son los rudimentos, todo esto, pero tenemos que ser tenemos que tener una vista de águila, porque fíjate, salimos de una liturgia. Quiero hacer esto para que me puedan, yo sé la audiencia que me está viendo y los que nos verán en diferido, porque podemos hacer una dicotomía. Fíjate, la dicotomía en el derecho habla de lo que es la metamorfosis de la prueba, de lo que es los medios probatorios a la prueba. Entonces, desde la ley de piedra podemos pasar a la ley del espíritu, pero esa ley del espíritu planifica y tiene estrategia. Y yo estoy casi seguro, Erwin, que desde ese versículo 28 de Génesis 21, de Génesis 1, Dios quiere que el hombre pueda avanzar, y desde esa planificación del espíritu yo quiero que me puedan comprender, no desde algo litúrgico, porque podemos pasar a hacer esa dicotomía y quedarnos en una liturgia, otra vez una liturgia, pero de un entendimiento de comprender el nuevo pacto, verdad presente, pero eso a veces puede producir, por supuesto, desde el ser, puede producir, número uno, pasividad, Erwin, pasividad. Puede traer una liturgia, sinceramente, de que me quito una ropa y me quito un jean y una camisa y me pongo un traje con una corbata, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, como iglesia contemporánea, no nos demanda el espíritu desde esa percepción de avanzar mucho más allá, no de lo litúrgico, sino que desde lo educacional, desde todos los ámbitos, las esferas de la sociedad. Vuelvo y repito, que no se me vaya a tergiversar. Nosotros no estamos diciendo desde el humanismo, desde una mentalidad humanista, agarrar política ni nada, pero sí creo que tenemos la inteligencia espiritual del espíritu. La tecnología del espíritu es ser luz verdadera en un sistema que verdaderamente está caótico, está cada día colapsado. Ahora, como iglesia contemporánea, ¿qué podemos nosotros aportar? Y en estos momentos, Erwin, quería preguntarte, y tengo que darle la palabra al apóstol Ángel si quiere sumar también a lo que estoy preguntando. Bueno, primero, amado, quiero responder esto. Cuando hablamos de la fe como rudimento, hablamos de esa fe con la que todo el mundo llega. Es que entendamos algo, todo el mundo tiene fe. El problema es que no tiene la fe del Hijo. La fe del Hijo es la perfecta.
pero todos llegamos con fe, porque en algo crees. Hay gente que cree en la Biblia, hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en ángeles, cree en demonios, creen en un montón de cosas. Entonces, esa fe con la que se llega a Cristo es la que se purifica hasta llegar a la fe verdadera, a la fe de Cristo. Por eso es que ahí Hebreos nos habla de la fe como rudimento, que esa fe hay que dejarla como rudimento para llegar a la fe del Hijo, en donde el apóstol Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Por eso es que lo humanista se reemplaza con los pensamientos de Dios, que hablamos que no es algo filosófico, sino que es algo pragmático, porque al convertirme yo en fuente de expresión de Cristo, entonces la inmanencia de los pensamientos de Dios son pensamientos de fe porque sustentan y gobiernan la vida del creyente. Segundo, con respecto al aporte que se hace hoy a estas circunstancias o desde la iglesia, creo que eso tiene que ver con el entendimiento, con la identificación y con el discernimiento. La verdad es que esta generación de ministros es muy diferente a la generación de ministros de hace 20 años. Porque, y hasta más tiempo atrás, porque tú puedes ver que los ministros, aunque eran ministros de la palabra, y aunque muchos de ellos edificaron nuestra vida y trajeron entendimiento y luz, no había el acceso al entendimiento que hay hoy, como tú lo planteaste, que Dios ha sido estratégico planeando. Por eso es que dice la palabra de Dios que en esa estrategia de planificación contenida desde el capítulo 1, versículo 28, cuando Dios decide manifestar su gobierno en el hombre, esa dinámica pasó y pasó por el nuevo pacto también. Hoy entendemos que esa dinámica de planeación de Dios me ayuda para bien en todo. Eso está contenido en el capítulo 8 de Romanos. A los que aman a Dios, todo les ayuda bien porque previamente ya Dios planeó que todo nos ayude a bien. Excelente. Bueno, vamos a ser un poquito breve cuando planteamos las preguntas y los comentarios porque ya prácticamente nos quedan solamente 15 minutos de transmisión. Algo que me gustaba de usted, mi amado Erwin, es que al comienzo, iniciando tu exposición, planteaste algo que es que el entendimiento de los conceptos desde los preconceptos. Creo que fue así, ¿no? Y algo que tú decías es que lamentablemente dejamos que el sistema nos robara la conceptualización o la terminología, que gracias a lo que leemos el griego neotestamentario, podemos rescatar muchos términos que están allí mucho antes de que el sistema los adoptara. Y esto es importante conocerlo porque todavía hay un sesgo, todavía no comprendemos, y gracias al apóstol Pablo, que Pablo sí entendía esto. Pablo comprendía muy bien los términos y podía dar el debate, cuando hablo del debate desde lo sano, podía de una u otra forma penetrar a la sociedad de aquel tiempo desde un lenguaje que ellos conocían, le hablaba una terminología, pero desde el rescate de la espiritualidad. Y yo creo que todavía hay mucha ignorancia de este lado. Hay mucha ignorancia porque todavía, o sea, a veces tendemos a acusar de humanismo lo que no entendemos. Y voy a hablar como psicólogo, porque se sataniza la psicología cuando precisamente por no conocer la terminología, una de las expresiones que el Señor Jesús, cuando envió a sus 12 discípulos, usó fue precisamente el término terapia. Cuando Dios sanaba a los enfermos, y usó la palabra astenia, asteneo, o sea, terapeuta, o sea que la iglesia es una comunidad terapéutica. Porque cuando el bien de Dios, cuando el bienestar de Dios gobierna al hombre, lógicamente ese bienestar, y algo que quiero rescatar acá, que usted decía que me gustó mucho, es que
Ciertamente nosotros no somos intérpretes, somos expresión. Y cuando esa expresión se da naturalmente, eso es terapéutico, porque no hay nada que contagie a alguien que opera desde un bienestar integral. Eso es contagioso, la gente lo va a percibir. Pero nosotros, por desconocer la terminología, los preconceptos que usted hablaba, entonces satanizamos, cuestionamos, criticamos, pero no entendemos de que al hablar de la planificación estratégica, nosotros tenemos que entender desde la mente de Cristo. Y yo aquí quiero, por ejemplo, rescatar algo que tú hablas de la nube, ¿no? De que la nube es la mente de Cristo y que tomamos no todo, sino lo que se nos ha asignado. Pero, y yo aquí tengo mi percepción en cuanto a lo que es eso de operar en la mente de Cristo, porque Pablo, y como profesor de hermenéutica que soy, Pablo habla y dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Y él dice al final que a ese grupo selecto dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. No todo creyente opera en la mente de Cristo, porque no todos lamentablemente han sido han sido incrementados, valga la redundancia, en lo que es el teleios, la palabra griega para madurez. ¿Y qué es la madurez? Madurez no es algo que yo alcanzo por mí. Madurez es el incremento del perfecto en mi vida. Cuando ese perfecto se va incrementando, es entonces que voy siendo perfeccionado. Y esa perfección tiene que ver con con el incremento. Ajá, dígame. La primera palabra que Jesús usó para predicar el evangelio es una palabra psicológica. Exactamente, metanoea. No es metanoea, cambio de mentalidad. Y qué importante lo que usted decía, fíjese, evangelizar. Nos hemos quedado cortos con ese concepto de evangelización, porque usted usó un texto en su exposición, segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y usaba el término escoliosis allí, a fin de que el hombre de Dios, el hombre corporativo, en este caso la iglesia, sea enteramente preparada para toda buena obra. O sea, que ese nuevo hombre hay que educar. Y me gustaba ese aspecto de hablar de lo que es la parte que usaba acá del discipulado académico. O sea, el nuevo hombre debe ser entrenado para toda buena obra. Por eso es que yo digo que la espiritualidad es todo, amado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de espiritualidad, lamentablemente, ahí comparto lo que decía Johan, se quedó solamente en lo litúrgico, se quedó solamente en lo templario que usted hablaba. Pero espiritualidad inclusive es gestionar finanzas, eso es espiritualidad también. Vamos a estar claros, amado. Claro, la capacidad administrativa, porque del ser humano incrementada. Porque es que como decía Johan, donde Dios colocó al primer hombre, dice que lo colocó y en esa tierra había oro. Era una tierra productiva. Y eso es importante que la generación del presente lo entienda, porque se piensa que espiritual es aquel que solamente ora, que tiene una Biblia que pesa 4,5 kilos, ¿ok? Que me regaló por ahí uno, y siempre me acuerdo de él. Cada vez que veo esa Biblia... Escoliosis, lo que decía, escoliosis. Sí, no, así que con esa Biblia hay que pedir una cita con el traumatólogo de una vez. Pero, o sea, lo que quiero decir de todo esto es que se ha malinterpretado, se ha malinterpretado y nos hemos quedado solamente en 4 paredes y no comprendemos de que la educación de ese nuevo hombre corporativo para toda buena obra, que sea enteramente preparado para toda buena obra, yo creo que todavía no lo hemos comprendido y que nos resta largo camino. Mi apreciado pastor, gracias Erwin, Johan, eso es lo que yo quería aquí sumar porque me llamó la atención, muy excelente exposición.
Excelente. Quería sumar lo que dice de la Biblia interlineal, lo que habla de lo que es ser fructífero. Y lo que habla desde el hebreo, dice así, de la raíz primitiva es dar fruto. Pero entonces dice llevar y dar luz. Pero fíjate lo que abre paréntesis aquí, dice ser, hacer, fructífero, crecer y aumentar. Desde antes de la caída ya se manejaba desde el ser. O sea, esto, por eso que tumba todo, o sea, nosotros no somos humanistas. Simplemente que vamos más allá, Herbie y Apóstol Ángel, del sentido que creo que la planificación y estrategia del Espíritu va mucho más allá de lo litúrgico, de un conocimiento bíblico, de tratar de quedarnos ahí. Creo que puede caer una facilidad. Ahora, desde esa tecnología, fíjate bien, Dios siempre quiso que Israel fuera un referente a las naciones, y los extranjeros cuando veían a Israel venían a Israel, se convertían a Israel. Ahora, nosotros ahora, desde este entendimiento, por gracia de esta temporada que estamos viviendo, Erwin, creo que nos falta mucho aprender. Y es bueno, como decía el apóstol Ángel, seguir avanzando y que no se vea, no nos cerremos de que de repente queramos avanzar más allá, no desde nuestro ser, sino desde el ser del Espíritu, de ver desde una visión más amplia, de ensanchar mucho más el entendimiento a las circunstancias reales que está. La tierra fue entregada. ¿A quién? A los hijos de Dios. Y es bueno comprender eso, mi estimado. Ciertamente, bueno, importante esa parte, y rescato acá ese término de lo que decía el pastor Erwin, desarrollar experticia, familiaridad con los conceptos. Yo creo que es importante eso. O sea, la labor magisterial, la labor educativa de la iglesia es importante. Y algo que fue cerrando él, que es permitirnos evaluar, permitir la corrección. Para eso los concilios, amado apóstol. Nos hemos quedado cortos con los concilios en donde se purificaban los términos. No ha habido concilios para decir, bueno, pongámonos de acuerdo qué vamos a predicarle a esta gente, porque cada uno hace como quiere. Importante volver a los concilios. Sí. Entiendo los concilios no como denominaciones, ¿verdad? Que lamentablemente esa fue otra tergiversación. Cuando él habla de los concilios son precisamente esos ágapes, esas reuniones donde vamos a dilucidar, vamos a ponernos de acuerdo en qué creemos, qué es lo vigente, qué podemos rescatar, qué hemos perdido, de qué somos ignorantes. Y es importante. Exactamente. Entonces, es allí permitirnos evaluar, permitir hacer la corrección, permitir de este lado la introspección, qué está pasando en el seno interno, cómo vamos. Porque yo comparto mucho lo que dice Johan, y comparto también el pensamiento de Erwin Collins y a toda la audiencia acá. Necesitamos entender que podemos decir que somos ministros competentes del nuevo pacto, pero todavía ¿qué? Bajo una mentalidad vieja. Es decir, de la forma de hacer las cosas todavía permeados ¿por qué? Por estrategias, métodos de la religión. Solamente que lo que hacemos es ponerle como un poquito más de música, lo que como dice coloquialmente el adagio, el mismo muerto, pero con diferente vestido. Entonces, eso es una de las cosas que hay que evitar, y yo sí voy a ser aquí crítico. O sea, no podemos permitir, yo por ejemplo no lo voy a aceptar. O sea, yo creo que eso no es la iglesia. La iglesia está, y vuelvo y repito, desde la inteligencia espiritual. Y hay un término que me encantó en la exposición. Yo quiero que mi amado Erwin, a la audiencia, yo lo comprendo, pero como usted es el invitado, eso de nanotecnología. ¿Qué
importante es conocer ese término. La nanotecnología, y vamos a aplicarla al espíritu. La nanotecnología. Amado Erwin, explícale a la audiencia que usaste ese término y qué importante es que la iglesia entienda ese concepto. Es un término inicialmente, pues, eminentemente tecnológico, pero lo traje a colación, ¿por qué? Porque la nanotecnología en la arquitectura digital no da lugar a error y las medidas son precisas. Los pesos son precisos, los componentes son precisos. Lo pasamos al término corporal del cuerpo de Cristo de la iglesia. Nos hemos quedado cortos porque no hay precisión, no hay medida exacta, no hay entendimiento. Por eso, miren qué tan importante lo que Pablo decía. Para que seáis plenamente capaces, plenamente, o sea, sin margen de error, justo, exacto, plenamente capaces de entender junto con todos los que ya entienden. ¿Cuáles son las medidas? Y habló de 4, y ahí tú lo ves, está en Efesios, ¿no? Para que seáis plenamente capaces de entender con todos los santos cuál es la longitud, anchura, profundidad y altura del amor de Dios, que excede todo conocimiento. Lo que tú ves es que esa expresión, esa tecnología que no da lugar a ambigüedades, que no tiene participación con la imaginación humana, porque es de fuente espiritual, porque es algo que lo produce el espíritu, y por eso, aunque hay participación humana solo en cuanto a la expresión, no hay participación humana en cuanto a limitarlo, porque es el amor de Dios que excede. Entonces, esa parte nos ha faltado implementar, darle a conocer a la iglesia de en qué tenemos que ser exactos. Por ejemplo, una de las actividades básicas, elementales, pero continuas, amado apóstol, que todo creyente y en toda congregación hacemos, la oración. No hacemos una oración exacta, precisa. ¿Por qué? Porque la religión agarró la franquicia de la oración, exportó 1000 modelos a los creyentes y no tenemos un modelo de oración. No tenemos hablo de un modelo no para repetirlo, pero sí tenemos, dijo alguien, el Padre Nuestro. Ese no es oración modelo. Ni las oraciones de Pablo eran oración modelo. Lo que es la oración es en cuanto al entendimiento de lo que oro, porque lo que oro es confirmación de la obra de Dios que ha de ser manifestada en el cuerpo. Es que es más, amados, mi cuerpo, el cuerpo nuestro, todos los días hace un proceso nanotecnológico y el cuerpo no se equivoca. Separar. El cuerpo todos los días separa sólido y líquido. Todos los días lo hace de una manera precisa. Cuando el cuerpo falla en esa separación, te enfermas. Y por eso dijo Pablo, al no discernir el cuerpo y la participación de la comunión, hay enfermos, debilitados y muchos están anulados. Y la enfermedad no es algo que la religión de repente lo tergiversa, sino que es que te desconecta de esa plenitud y perfección. Qué tremendo, bueno, qué tremendo. Excelente, excelente, fíjese esa. Es que no. Pero claro, porque no, eso es lo rico de esto, ¿no? Traer ese silogismo al cuerpo humano, de cómo el cuerpo diariamente hace nanotecnología, separar sólido de líquido, y aplicándole a este lado ahora al cuerpo de Cristo. Yo creo que necesitamos que se lleve a cabo una nanotecnología del Espíritu para separar lo que no es Cristo de todo aquello que es Cristo, porque ciertamente, amados, lo que decía Erwin Collins es verdad, la nanotecnología es perfecta, sin margen de error. Entonces, si nosotros no operamos, si no somos ministros nanotecnólogos, voy a usar un término acá, nosotros entonces no sabemos, estamos como a ciegas en cuanto a nuestra misión de vida de la visión. Entonces es importante, aquí está, qué bueno que tenemos un hombre entendido de los preconceptos. A mí me gusta mucho ese tipo de ministro como es usted, porque lamentablemente se quedó mucho con el bagaje religioso y no hay nada
que más indigne, y voy a usar este término, es aquel que es ignorante de esta verdad, y como no tiene ese conocimiento, entonces viene a criticar a aquellos que usamos un lenguaje actual. Bueno, cuidado, que no sé qué más, no, cuidado con la ignorancia suya, que no se puede, de verdad, o sea, entonces, si los invitas tú a este lado a dar una exposición, entonces comienzan a criticar todo lo que aquí usamos, los preconceptos, porque como no lo domino, y como lamentablemente no invierto horas de lectura, horas de cultivar mi léxico, de cultivar mi mentalidad, de invertir en buena literatura y no solamente libritos por ahí evangelicoides, vamos a estar claros, sino invertir en buenas bibliotecas, en buenas enciclopedias, y eso no es carnalidad, eso es enteramente preparado para toda buena obra. Escúcheme, porque la Biblia habla de toda esa parte. ¿Por qué el apóstol Pablo, el Señor lo utilizó a escribir 3 epístolas? Porque era un hombre que venía de una formación, pero Dios no anuló todo eso en Pablo. Okay, anuló lógicamente todo el bagaje religioso, y desde la inteligencia espiritual no anuló nunca el potencial, la capacidad intelectual de Pablo. Y por eso es que tú analizas el griego de Pablo, como escribía sus epístolas, era un griego muy, pero muy superior a los otros escritos neotestamentarios. ¿Ok? Pero ya estamos llegando ya casi al final. Pedro le decía, este hombre habla cosas que yo no entiendo. Este hombre está en una nanotecnología terrible. No lo entiendo. Sí, entonces, hay gente que critica. O sea, que yo tengo que prácticamente someterme a la ignorancia del otro, a la flojera, voy a usar un término, de otro que no le gusta leer, que no le gusta cultivar su mentalidad, que no le gusta capacitarse, instruirse. No, perdonen. Yo creo que yo soy ministro competente no para 4 paredes. Creo que mi misión en la vida es precisamente desde la espiritualidad, no desde la religión. Desde la espiritualidad, ser un referente, no desde mi ego, sino desde la nueva identidad que soy ahora, ser un instrumento de bendición para otros. Igual ustedes aquí. Bueno, estamos llegando ya al final, mi apreciado Johan Francisco Pacheco de Dalia. ¿Okay? Y amado Erwin, no es la primera vez que queremos tenerle. De verdad, fue muy fructífero, fue muy edificante, fue muy sustancioso todo lo que usted expuso hoy. Te insto cada día a seguir cultivando eso que tienes, porque hoy son muy pocos los ministros que operan así. Te felicito, adelante. Te insto a continuar cada día en cultivar precisamente eso. ¿Ok? Porque nunca te faltará escenario donde puedas estar. Amado Johan, y luego le damos unas palabras finales a Erwin. No, de verdad que gracias, Erwin, por edificarnos. Sabía que nos ibas a dar de esa medida de gracia que tienes. Siempre me gusta lo de Erwin, porque Erwin siempre trae cosas que está en la tecnología y lo lleva a lo que es como alegoría al cuerpo. Y a veces lo que decía el apóstol, ¿no? Mira, la filosofía hueca que habla Pablo, esta filosofía es humanismo, es fuera de Dios, es todo lo que está fuera de Dios. Nosotros simplemente aplicamos desde el ser, desde la tecnología del espíritu, pero creyendo que todo es por mediante Cristo. O sea, es para quitar esos paradigmas, que hay personas, como dice el apóstol, que de repente que nosotros hablamos es humanista y estos se están yendo no sé a dónde. No, nosotros operamos. Y es por eso que gracias, Erwin, y que vamos a escucharte y darte la palabra. Gracias, amados. Para terminar, el bonus track, amado apóstol. Hay 2 palabras que están ahí en el griego koiné. Dicho sea de paso, un lenguaje de los antiguos exacto, sin sinonimia, exacto, preciso, nano. Lástima, esos lenguajes están cayendo en desuso casi todos. Ya ahora todo es sinonimia, americanismos, anglicanismos, etc.
hay dos palabras contenidas ahí. Una, Pablo la menciona, estratagema de hombre. Y la estratagema, la palabra estratagema es una estrategia para ganar una batalla. Pero la palabra estrategia significa un plan para ganar la guerra y ponerle fin. Y es otra palabra que está allí. Entonces, para redondear todo esto, amados, cuando hablamos de la estrategia, según Dios y según este entendimiento, estamos hablando de cómo Dios le puso punto final al gobierno humano para que mediante el gobierno humano y las liturgias el hombre hiciera la voluntad de Dios. Por eso le puso punto final con Cristo. La estrategia de Dios fue Cristo. Único plan, no tuvo plan B, no tuvo contingencia, no. El único plan de Dios en la estrategia del propósito eterno fue enviar a su Hijo al mundo. Esa fue la estrategia. Los hombres que no entendieron, mediante los estratagemas de ellos, entonces están dedicados a tratar de ganar batallas que Cristo ya ganó. Por eso Pablo les hablaba que esto no es con estratagemas de hombres, porque hay estratagema espiritual. Es una palabra que la puedes, es como la palabra cuando hablamos de la tecnología. La tecnología, alguien la puede usar para acá o para acá, para bien o para mal. La palabra estrategia es así, estratagema, es neutral. Alguien la puede usar hacia un lado, es una palabra usada en el ámbito de la guerra, de lo militar, allí nació, y Pablo la usa para hablar de esa planeación. Amados, para mí ha sido un privilegio sumar, seguir aquí con ustedes, y siempre unido a mi espíritu le damos gracias a Dios, y siempre haré memoria de nuestros amados de la Iglesia de Cristo en Venezuela, de ustedes que los llevo en mi espíritu. Amado apóstol Ángel y amado Joan, están sembrados en mi espíritu, y le damos gracias a Dios haciendo memoria de ustedes siempre. Gracias, mi amado, igualmente te aprecio mucho, te admiro, doy gracias al Señor por tu vida, igualmente a Johan, de verdad que ha sido un buen tiempo, y bueno, esperamos que otros disfruten esta transmisión en diferido. Así que un abrazo, Johan, un abrazo, Erwin, va a estar allí la transmisión, saludos a la familia, y bueno, no es la primera vez, tendremos otras oportunidades para seguir disfrutando, ¿ok? Saludos. Chao,